Vale. Muy buenos días, queridos todos. A partir de hoy grabaremos algunos vídeos que tienen que ver con dos personajes bíblicos. Por un lado, el apóstol San Pedro, y por otro lado, Judas Iscariote. Estamos en la última cena del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y el Señor Jesús, estando con todos reunido, dice lo siguiente: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Uno. Claro, y si no tuviéramos en cuenta toda la historia de lo que ocurrió, le podríamos un poco objetar al Señor Jesús y decirle: Señor, tú has dicho uno, pero no es uno, son dos. Es Judas Iscariote y también el apóstol San Pedro. Antes de seguir adelante, tengo que decir que últimamente se han pasado por el cine algunas películas acerca de estos temas, especialmente Judas, que no se ajustan a la realidad, que no se ajustan a lo que nos dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, acerca de la persona de Judas. Sí. Digo que le diríamos al Señor: Señor, es que tú has dicho uno y son dos. Pero si eso hiciéramos, el Señor nos contestaría: no, no. Porque una cosa es la negación, que es lo que hizo Pedro, por cobardía y por miedo me negó, en tal de no sufrir él, pero sin ninguna mala intención detrás. Y otra cosa muy distinta es la traición. Esto no lo hizo Pedro, pero sí que lo hizo Judas Iscariote. Y hoy más bien nos vamos a ocupar, aunque iremos entremezclando los dos personajes, pero más bien nos vamos a ocupar en la mayor parte del vídeo de la persona de Judas. Dice: Judas pasó 3 años y medio en compañía de Jesús, quien lo eligió personalmente como discípulo. Pues sí, al igual que todos los demás. Si fuéramos al Evangelio de Marcos capítulo 3, veríamos que el Señor Jesús escoge a los 12 para que estuvieran con Él, para mandarlos a predicar. Y entre ellos está la persona de Judas. Exteriormente, es decir, desde el punto de vista superficial, nada diferenciaba a Judas de los demás. A tal extremo esto era así, que cuando ya Judas se ha ahorcado y entramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque el Señor Jesús ya ha muerto, ha resucitado y ha ascendido también, allí el apóstol San Pedro, hablando con los creyentes, dirá acerca de Judas: y era contado como uno de nosotros, y nosotros lo tuvimos como apóstol, como amigo, pero mira por dónde lo que ocultaba dentro de su corazón. Exteriormente nada lo diferenciaba de los demás. Jesús lo amaba e incluso le lavó los pies como a todos los demás. Si fuéramos al capítulo 13 de Juan, veríamos que les lavó los pies a todos. Y mira por dónde, él no se opuso. Él no se opuso como se opuso el apóstol San Pedro.
el cual le dijo al Señor Jesucristo: ¿tú me vas a lavar a mí los pies? De ninguna manera, por favor, de ninguna manera. Si es necesario, iré a la muerte contigo, pero tú no me vas a lavar. Y el Señor Jesús le dijo: ay, Pedro, Pedro, qué impetuoso es, tranquilo, tranquilo. Si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Uy, Pedro, cuando escuchó esto de no tener parte con el Señor, dice: uy, Señor, si esto es así, no solamente los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo. Pedro era un hombre sincero, muy sencillo, un poco como diríamos ahora, tirado para adelante, pero cuando se le hacía ver su error, lo reconocía. En cuanto a Judas, estamos diciendo de que Jesús lo amaba e incluso le lavó los pies como a los demás. Pero Jesús no tenía un lugar. La persona de Jesús no ocupaba un lugar en el corazón de Judas. No. Todo era superficial, pero no había realidad. Judas amaba el dinero y llegó a ser ladrón. Esto lo dirá en el capítulo 12 de Juan. Cuando María va y a los pies del Señor derrama un frasco de alto precio, y mira por donde Judas un poco se pone en contra y dice: hombre, qué manera de derrochar este perfume, como si los pies del Señor no tuvieran ningún valor. Bueno, para él no lo tenían, desde luego. Y dice Judas allí, dice: hombre, este perfume se podría haber vendido y con el dinero haberlo dado el dinero a los pobres. Y añade el apóstol San Juan, que es el que dice esto: esto lo dijo porque era ladrón y porque sustraía de la bolsa. A él le importaban poco los pobres, lo que si se hubiera vendido, se hubiera quedado una parte. Tristemente, como a día de hoy hacen muchos políticos. Y no quiero entrar en la política, pero todos sabemos lo que está ocurriendo con una gran mayoría de políticos que entran en la política no para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo, y acaban enriquecidos, y algunos de ellos en la cárcel también. Tal vez pocos, pero por lo menos algunos. Cierro el paréntesis. No lo puedo evitar, hermanos y amigos. No os quiero ofender con esto, pero si os he ofendido a alguno, perdonadme. Dice de que a Judas no le importaban los pobres. Él sustraía de la bolsa. Por ello Satanás, apoderándose de él, lo incitó a vender a Jesús. Sí, esto lo veríamos en Juan capítulo 13. Llamándole hipócritamente maestro. Sí. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo el que te va a traicionar, maestro? Hipócrita. Un poquitín como los religiosos de la época del Señor Jesús. Dice que uno de esos religiosos, Simón, invitó al Señor Jesús a una cena. Tenía muchos comensales de su categoría. Él se quería dar un punto de importancia en que el Señor Jesús accediese a cenar con este hombre. Y mira por dónde. Cuando estaban en la cena, entró una mujer arrepentida de su vida anterior, arrepentida de sus pecados, llorando, y se puso a los pies del Señor Jesús y empezó a regarlo con lágrimas y a ungirlos con perfume. Y ese Simón el fariseo dijo para sí: si fuera maestro, conocería qué persona es el que le está besando los pies, que es una mujer pública. Claro que este hipócrita religioso no sabía que Jesús conocía todos los pensamientos y todas las palabras antes de pronunciarse. Y a continuación el Señor Jesús le dice: maestro, una cosa tengo que decirte. Y él, muy hipócrita,
que ha estado dudando antes de que fuera rabí, de que fuera maestro, le contesta: di maestro, ¿qué tienes que decirme? Hipócrita, pero si has estado juzgando al Señor y ahora le dices: di maestro. Pues bien, en cuanto a Judas, llamándole hipócritamente maestro, Judas dio a Jesús el beso de la traición. El beso de la traición. Y lo entregó a sus enemigos por 30 piezas de plata. Esto lo dirá el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Son temas que todos conocemos. Muchas veces cuando queremos a alguien decirle que no es de fiar, le decimos: tú me venderías a mí hasta por 30 piezas de plata. Y recurrimos a lo que ocurrió con el Señor Jesús. Judas, cuando comprendió las consecuencias de su acto, sintió, y atended, remordimiento. Remordimiento. Alguien dirá: pues más o menos, ya que el próximo día te ocuparás de la persona de Pedro. Lo mismo que le ocurrió a Pedro. Lo mismo que le ocurrió a Pedro, pero no es así. De Pedro no se dice que sintiera remordimiento, sino arrepentimiento, es decir, metanoia, porque el arrepentimiento es dar media vuelta, detenernos en el camino de nuestra vida y luego girarnos y volver para atrás hasta el lugar de donde salimos. Esto es el arrepentimiento, reconocer que lo hemos hecho mal y que esto lo tenemos que arreglar. Pero el remordimiento no es eso. El remordimiento es tener mala conciencia, tener una conciencia que te condena, pero no volver para atrás. Pedro se fue llorando hasta los pies del Señor y le pidió perdón. Sin embargo, Judas no lo hizo. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que si Judas se hubiera vuelto al Señor y llorando como Pedro le hubiera pedido perdón, el Señor lo hubiera perdonado. Así es Dios. Así es el Señor Jesucristo. Pero Satanás continuó su fatídico trabajo sin piedad. Tras haberle inducido a cometer este terrible y este irreparable acto, lo condujo a la desesperación y a la muerte. A la desesperación y a la muerte. Del apóstol San Pedro no vemos nunca que quisiera quitarse la vida, porque su pecado había sido un pecado de debilidad, no de mala fe, no de egoísmo, como fue el de Judas. Antes de ahorcarse Judas llevó el dinero, aquellas 30 piezas de plata, el precio de su traición, y lo llevó al templo. Pero los judíos, que eran los que lo habían comprado para que diera muerte al Señor, no lo aceptaron por escrúpulos. ¡Ay, Señor, Señor! No puedo dejar de extenderme con ideas adicionales. Escrúpulos. ¿Pero qué escrúpulos tenían ellos? ¿Qué escrúpulos tenían? Yo creo que los únicos escrúpulos que tenían era no tener más dinero, no tener más dinero, no tener más poder. Estos eran los únicos escrúpulos. Ahora venís a decir que no vais a tomar ese dinero porque os mancharíais las manos, la conciencia, pero si habéis sido los principales responsables. Pero los judíos no aceptaron ese dinero por escrúpulos, porque dijeron que era precio de sangre. Esto está en el capítulo 27 y versículo 6 del Evangelio de Mateo. Con este dinero, ellos compraron el campo de sangre, un campo que se llama Acéldama. Y que ese campo, que lo compraron ellos, no se lo quedaron, porque moralmente no podían recoger ese dinero. Dijeron: vamos a invertirlo en un campo. Y todos aquellos extranjeros
Que mueran, los enterraremos ahí. ¡Ay, qué buenas personas que eran! ¡Qué buenas personas! ¿Cómo cuidaban a los extranjeros? Sí, los cuidaban cuando les llamaban perros, cuando no les dejaban entrar en sus reuniones. Esto es cuidar a los extranjeros. Hipócritas, hijos del diablo. En el capítulo 23 de Mateo, el Señor Jesús se encara con ellos y les dice de todo. Les dice de que van de evangelistas por la vida, recorriendo toda la tierra, y una vez que han hecho prosélitos, los hacen 2 veces hijos del diablo cuando ven la vida que llevan ellos. Pues estos fueron, iba a decir, los padres espirituales de Judas, o algo parecido, o algo parecido. El fin de este hombre, al que Jesús llamó el hijo de la perdición, esto está en el capítulo 17 de Juan y versículo 12. Este hombre fue horrible. El final fue horrible. Después de haber sido esclavo de Satanás para entregar a Jesús a sus enemigos, Judas acabó quitándose la vida. Sí, quitándose la vida. El día que viene nos ocuparemos de esto también. Luego de haber vivido cerca de Jesús durante varios años. Aquí quisiera hacer una aplicación espiritual para nosotros, queridos hermanos, que decimos habernos entregado al Señor, que estamos militando en alguna iglesia, acudiendo a sus reuniones, adorando al Señor, estando cerca del Señor. Una aplicación para cada uno de nosotros. Podemos estar acudiendo a la iglesia años y años, podemos estar celebrando el culto de la Santa Cena, podemos hacer todo lo que queramos. Yo llevo ya más de 60 años que estoy haciendo esto. Y por lo menos no tengo conciencia de que lo haga hipócritamente, pero hay la posibilidad de que lo estemos haciendo hipócritamente. Pues en cuanto a Judas, luego de haber vivido cerca de Jesús durante varios años, pasó a manos de un amo cruel, como nos dirá la carta a los Romanos, creo que es el capítulo 6, que tenemos 2 tipos de amos, el Señor Jesús y el pecado, Satanás, o algo parecido. No recuerdo ahora la expresión que se dice ahí. Dice que pasó a manos de un amo cruel y terminó sin esperanza y, lo que es peor, y perdido eternamente. Sin embargo, el apóstol San Pedro, el condiscípulo de Judas, se aferró a Jesús, el cual para él era el mejor maestro. Y yo diría todavía más, el único maestro. Como muy bien dirá en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12, creo, es el único. Para él el Señor Jesucristo era el único maestro. Así pues, concluyendo, el contraste entre ambos personajes es sorprendente. Y anunciaros que la próxima semana nos ocuparemos, aunque también haremos alguna referencia, como hemos hecho en el día de hoy, a Judas. Pero mayoritariamente nos ocuparemos del apóstol San Pedro. Vamos pues a terminar en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por enseñanzas como estas, porque gracias a lo que tú nos dices en tu palabra, sabemos que entre nosotros puede haber traidores que venderían a tu hijo, iba a decir por un plato de lentejas, pero esto fue lo que hicieron Isaac y Jacob. Lo venderían por 30 monedas de plata y por menos, pero también hay creyentes auténticos
creyentes como el apóstol San Pedro, que no lo hacen todo bien, que tienen momentos de desfallecimiento, que incluso son capaces de negarte por miedo en tal de salvar su vida, aunque nunca traicionarte, nunca traicionarte. Y queremos pedirte que si en alguna ocasión nos encontramos en esta situación, hagamos como el apóstol San Pedro, no como Judas. Dice la Escritura que Pedro, cuando el Señor lo miró, lanzándole un mensaje acerca de lo que le había dicho: Pedro, me vas a negar antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces, y el Señor, cuando lo negó, le hizo una mirada llena de amor. Entonces Pedro se dio cuenta y dice que lloró amargamente. Esto no lo hizo Judas, pero sí que lo hizo Pedro. Lloró amargamente y se fue al Señor. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud. Perdona también nuestras inconsecuencias, porque todavía no somos perfectos, tú lo sabes. Hasta que no estemos en el cielo contigo, no alcanzaremos la perfección, pero sí que somos sinceros en nuestra fe y en nuestras declaraciones. Así pues, Señor, recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, recíbelo todo, ya que te elevamos esta oración, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.